¿Alguna vez has estado en una caminata relajándote entre los árboles y la naturaleza y de repente te fijas en algo extraño en tu camino? Un teléfono o un zapato resalta en contraste a la naturaleza que te rodea. Ese zapato, ese teléfono fue diseñado para un propósito. Fue hecha con manos o máquinas humanas. Del mismo modo podemos ver el orden y el diseño de Dios en el mundo y en el universo que nos rodea. Todo fue diseñado por Dios y los ejemplos nos rodean por donde queremos ver, si solo pensamos por un momento en la grandeza de eso. Este es el argumento de diseño. A veces es referido como el argumento desde el orden de la naturaleza. En mi propio pasado, yo he usado este argumento para promover la idea de que Dios, el Dios cristiano, es evidente en la naturaleza. Y lo he escuchado a través de los años en muchas versiones haciendo exclamaciones similares. Hoy vamos a analizar este argumento y ver si constituye un argumento lógico y consistente para la existencia de un Dios creador del universo. Hoy vamos a preguntarnos, ¿qué es el argumento de diseño? En una forma muy básica, este argumento se puede armar así. El universo funciona bien, es decir, las cosas están en tal orden que la vida puede florecer. Algo que funciona bien fue bien diseñado. Entonces, alguien tuvo que diseñar el universo para que funcione bien. De ahí, cada religión puede llegar a su propia conclusión acerca de quién fue el alguien que diseñó el universo. Por ejemplo, los cristianos van a decir que es Dios, Yahweh. Los musulmanes dirán que es Alá. En la forma más básica, este argumento apoya la idea de que un Dios o un agente sumamente divino y capaz formó el universo. He oído a muchos señalando a la naturaleza y diciendo, bueno, esto demuestra el orden y el diseño divino de Dios. Los árboles y la manera en que se acoplan a las diferentes estaciones durante el año. Lo complejo que es el ojo. La Tierra está situada perfectamente en distancia al Sol para que la vida florezca. Y con toda la ciencia que tenemos, aún no podemos ni crear vida como Dios lo hizo. En muchos de estos casos, estamos también entrando en un baile con el argumento del ajuste fino, o sea que el universo fue ajustado perfectamente para situarnos aquí y presenciar el orden de Dios. El argumento de ajuste fino tiene sus propios matices. Hoy solo vamos a enfocar en el argumento de diseño u orden. Problemas internos del argumento. El primer problema es la falta de contraste. La versión más común de este argumento es de la analogía del relojero, hecha famoso por William Paley. Vas caminando por la playa y ves un reloj complejo sentado sobre la arena. El reloj tiene mecanismos complejos. Seguramente el reloj requiere un diseñador inteligente. Bueno, de la misma manera, la complejidad de la vida demuestra un diseñador. Uno de los problemas más sencillos con esta analogía es que requiere un contraste entre dos objetos con diferentes orígenes. El reloj fue hecho por humanos, pero la arena no. El reloj queda en contraste con la naturaleza que le rodea. Si fuese una playa hecha de relojes, con arena hecha de relojes y agua hecha de relojes, sería imposible distinguir entre lo que fue diseñado y la naturaleza que le rodea. O sea, para que funcione este argumento hay que poder ver una distinción entre dos naturalezas para comparar y llegar a la conclusión que uno fue diseñado y el otro no. El reloj tiene naturaleza humana, con propósito e intención evidente, pero la arena, al contraste, tiene naturaleza por procesos naturales, sin propósito y sin intención evidente. El contraste arma el argumento. Entonces, podemos preguntar, ¿cuál es el contraste entre algo diseñado por Dios y algo no diseñado por Dios? ¿Ven el problema? Un cristiano diría que todo fue diseñado por Dios y es gracias a Dios que todo lo que existe, existe. Bueno, si eso es verdad, entonces no hay nada que podemos usar como contraste. Por ejemplo, si yo te muestro un montón de piedritas y te digo, algunas fueron hechas por Dios y otras no, ¿cómo podés distinguir cuáles fueron hechas por Dios y cuáles no? No se puede evidenciar alguna distinción entre lo que es natural y algo sobrenatural, porque no tenemos
nada que sirva como contraste. O sea, si fuésemos a poder decir, esto fue diseñado por Dios y esto no, y hallemos una distinción entre los dos, entonces podríamos decir, nosotros quedamos en este grupo, fuimos diseñados por Dios, pero otras cosas no. Esa distinción no es posible. El segundo problema con este argumento es la complejidad innecesaria. Otro de los problemas con este argumento de diseño o orden es que la vida está llena de más complejidad de lo que es necesario. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están llenos de artefactos que no funcionan, no tienen función, o que solo funcionaron en alguna fase evolucionario pasado. Estos se llaman artefactos vestigiales. Si una persona diseña un edificio, cada pared, el techo, el piso, el entretecho, todo tiene función activa en el diseño y uso intento. Cuanto más, un diseñador con conocimiento infinito puede diseñar una creación con intención. Agregar artefactos vestigiales no demuestra maestría sobre el arte de la creación, especialmente cuando las partes vestigiales del cuerpo pueden degradarse, causar problemas en desarrollo, desarrollar cáncer o otras enfermedades, y mucho más. Este es un problema específicamente para los cristianos que llegan a pensar que Dios nos creó perfectos. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Para algunos cristianos esto quiere decir que fuimos hechos perfectos en la imagen de Dios, aunque no es necesariamente la verdad, no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué hay partes inútiles en nuestros cuerpos? De la misma manera, podemos hablar de otras cosas malformadas en la naturaleza. Los animales pueden desarrollar tumores, por ejemplo. Muchos animales tienen mala visión. La existencia de planetas gaseosos, que son estrellas que no llegaron a acumular suficiente materia como para iniciar fusión y convertirse en estrellas brillantes. Si Dios es perfecto, ¿no debería su creación ser perfecto? Uno puede decir que no, Él puede crear lo que se le antoje, pero si Dios decide crear algo imperfecto, ¿no está Él inyectando maldad al mundo, a su creación? O sea, si estamos queriendo defender el argumento usando la idea de que Dios puede llegar a ser una creación imperfecta, estamos inyectando la idea de que Dios es el origen del mal en la naturaleza. Y nos podemos preguntar, ¿es Dios el origen del mal en la naturaleza? Conclusión. Creo que ya llegamos al punto. Hay mucho más que podríamos hablar acerca de los problemas del argumento del diseño u orden de la naturaleza, pero este argumento no consiste en su propia lógica y no toma en cuenta la variedad del universo en el cual vivimos. Si nos damos un paso hacia atrás y ponemos a pensar en las cosas más grandes, podemos ver que este argumento constituye un argumento desde la ignorancia. No podemos imaginar cómo las cosas llegaron a la complejidad que tienen sin guianza de Dios. Nuestra incredulidad se puede llenar con una sola palabra: Dios. Si Dios lo hizo, no hay nada más que pontificar. Tenemos la respuesta a un gran misterio del universo. Pero llenar este vacío con Dios disminuye lo que podemos observar y no nos lleva a más conocimiento. Este argumento nos lleva a comprobar la existencia de Dios. Vamos a tener que seguir buscando para ver si encontramos otro que sí lo haga. Hasta la próxima. Gracias por su tiempo.